Hola a todos, y bienvenidos una vez más a Remán Crítica, el canal donde hablamos de cine sin filtros, analizando cada detalle de las películas más comentadas del momento. Hoy tenemos una película intensa, brutal y llena de acción que mezcla guerra, supervivencia y artes marciales en una sola historia: Prisoner of War. Si te gustan las películas bélicas con mucha tensión, combates físicos impresionantes y personajes atrapados en situaciones extremas, entonces quédate, porque hoy vamos a hablar a fondo sobre esta producción. Prisoner of War nos lleva directamente a los oscuros años de la Segunda Guerra Mundial, donde seguimos la historia de James Wright, un piloto británico que termina capturado por el ejército japonés después de una misión fallida. A partir de ahí, comienza una lucha brutal por sobrevivir dentro de un campo de prisioneros lleno de violencia, hambre y desesperación. Pero esta película no se queda solamente en el drama militar. También introduce peleas clandestinas, conflictos psicológicos y una rivalidad intensa entre el protagonista y el comandante japonés del campamento. Además, la película cuenta con Scott Adkins en el papel principal, y si ustedes conocen su trabajo, ya saben que cuando aparece en una película de acción, las escenas de combate suelen ser espectaculares. Pero la gran pregunta es, ¿realmente Prisoner of War vale la pena, o es solo otra película bélica más del montón? ¿La historia logra emocionar o depende únicamente de la acción? ¿Las actuaciones están a la altura del drama que intenta mostrar? En este video vamos a hablar de todo eso: la historia, las actuaciones, las escenas de pelea, la dirección, los puntos fuertes, los errores de la película y, por supuesto, si realmente merece tu tiempo. Así que prepara tus palomitas, ponte cómodo y acompáñame hasta el final, porque esto es Remán Crítica. Y comenzamos. Prisoner of War es una película bélica y de acción ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, centrada en la brutal experiencia de los prisioneros aliados capturados por el ejército japonés en Filipinas. La historia sigue a James Wright, un comandante de la Real Fuerza Aérea Británica, que participa en una misión aérea durante la Batalla de Bataan en 1942. Desde los primeros minutos, la película muestra el caos de la guerra: explosiones, aviones derribados y soldados luchando desesperadamente por sobrevivir. Durante un combate aéreo, el avión de Wright es alcanzado y cae en territorio controlado por las fuerzas japonesas. Aunque logra sobrevivir al accidente, es rápidamente capturado por soldados enemigos y trasladado a un campo de prisioneros, donde comenzará una auténtica pesadilla. El campo está dirigido por el teniente coronel Benjiro Ito, un hombre despiadado, obsesionado con el honor militar y convencido de que los prisioneros no merecen compasión. Desde el momento en que Wright llega al lugar, presencia las condiciones inhumanas en las que viven los cautivos: hambre extrema, enfermedades, trabajos forzados y castigos brutales. Los soldados aliados son obligados a construir estructuras militares mientras soportan golpes constantes y humillaciones diarias. Muchos prisioneros han perdido la esperanza y sobreviven únicamente gracias al apoyo mutuo. Wright, sin embargo, se niega a dejarse destruir psicológicamente y mantiene una actitud desafiante que llama la atención de Ito. La tensión aumenta cuando Ito ordena la ejecución de Wright como ejemplo para el resto de los prisioneros. Sin embargo, durante el intento de asesinato, Wright utiliza su entrenamiento militar y sus conocimientos de artes marciales para defenderse. Consigue matar a varios guardias y escapar temporalmente del campamento. La escena muestra por primera vez la capacidad de combate del protagonista y deja claro que no es un prisionero común. Aún así, la libertad le dura poco, ya que es perseguido y capturado nuevamente en la jungla. Tras su regreso al campamento, Ito siente una mezcla de odio y admiración hacia él. Aunque desea quebrarlo, también reconoce en Wright a un guerrero excepcional. A medida que pasan los días, Wright descubre que los oficiales japoneses organizan peleas clandestinas entre prisioneros para entretenerse. Los combates son salvajes y muchas veces terminan con la muerte de uno de los participantes. Los oficiales disfrutan observando cómo los cautivos se destruyen entre sí mientras apuestan dinero y prestigio. Al principio, Wright rechaza participar porque considera que sería una traición hacia sus compañeros. Sin embargo, después de presenciar la ejecución de varios prisioneros que se negaron a luchar, comprende que no tiene elección. Además, participar le da acceso a mejores raciones de comida y cierta libertad de movimiento dentro del campamento, algo que podría ser útil para un futuro escape.
Durante las peleas, Wright demuestra una habilidad extraordinaria, gracias al entrenamiento que recibió años antes en Hong Kong. Sus movimientos son rápidos, precisos y diferentes de cualquier estilo conocido por los soldados japoneses. Pronto comienza a derrotar a luchadores cada vez más peligrosos, convirtiéndose en una especie de leyenda entre los prisioneros. Algunos lo ven como un símbolo de esperanza, mientras otros temen que su éxito provoque represalias aún más crueles por parte de Ito. El comandante japonés se obsesiona con descubrir el origen del estilo de combate de Wright y termina comprendiendo que se trata de una técnica prohibida que muy pocos conocen. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Wright enfrenta a Koji, el mejor luchador del campamento y orgullo personal de Ito. La pelea es extremadamente intensa y representa mucho más que un simple combate físico. Para Wright significa demostrar que los prisioneros aún conservan dignidad. Para Ito, en cambio, se trata de defender el honor de su autoridad. El enfrentamiento es brutal, lleno de golpes violentos y estrategias inteligentes. Finalmente, Wright logra derrotar a Koji, utilizando una técnica inesperada que deja impresionados incluso a los oficiales japoneses. La derrota provoca la furia de Ito, quien castiga cruelmente a sus propios hombres por no haber detenido al británico. Mientras tanto, Wright comienza a crear vínculos más fuertes con otros prisioneros. Entre ellos destacan el capitán Collins y el sargento Gabriel Villanueva, quienes se convierten en sus aliados más cercanos. Collins es un oficial experimentado y pragmático, que ha sobrevivido en el campo gracias a su inteligencia, mientras que Villanueva representa el espíritu de resistencia y solidaridad entre los cautivos. Juntos empiezan a discutir la posibilidad de escapar antes de ser trasladados a otro campo aún más peligroso. La película dedica bastante tiempo a mostrar cómo estos hombres, a pesar del sufrimiento constante, siguen aferrándose a la idea de libertad. Otro personaje importante es Teresa, una enfermera local obligada a trabajar para los japoneses. Ella presencia diariamente el sufrimiento de los prisioneros y decide ayudarlos en secreto. Teresa proporciona medicinas, información y pequeños recursos que resultan esenciales para la supervivencia del grupo. La relación entre ella y Wright se desarrolla de forma lenta y contenida, marcada por la desconfianza inicial y el miedo constante a ser descubiertos. Aunque el romance nunca domina la historia, sirve para humanizar aún más al protagonista y mostrar que incluso en medio de la guerra, todavía existe espacio para la compasión. Con el tiempo, Wright y sus compañeros comienzan a planear seriamente una fuga. Descubren que las fuerzas estadounidenses podrían estar acercándose a la región y deciden aprovechar cualquier oportunidad que genere caos dentro del campamento. Wright consigue robar un radio y logra enviar un mensaje pidiendo apoyo aliado. Esta escena aumenta considerablemente la tensión, porque los personajes saben que, si son descubiertos, serán ejecutados inmediatamente. El grupo empieza entonces a preparar rutas de escape y reunir herramientas improvisadas, mientras intentan actuar con normalidad para no despertar sospechas. Sin embargo, el ambiente dentro del campo se vuelve cada vez más violento. Ito empieza a perder el control debido al avance de las fuerzas aliadas y al miedo de una derrota japonesa. Su paranoia crece y ordena ejecuciones públicas para mantener la disciplina. Muchos prisioneros son asesinados simplemente por pequeños actos de desobediencia. Estas escenas muestran el deterioro psicológico del comandante japonés y cómo la guerra está destruyendo también a quienes ejercen el poder. Ito ya no lucha únicamente contra los enemigos externos, sino también contra sus propios temores y obsesiones. Durante una salida secreta fuera del campamento, Wright, Collins y Villanueva encuentran un planeador derribado que podría servir para escapar. La secuencia mezcla suspense y esperanza, ya que por primera vez parece existir una posibilidad real de libertad. No obstante, la misión termina mal cuando Collins mata a un guardia para evitar ser descubierto. Aunque logran regresar, las autoridades japonesas descubren lo ocurrido y Collins es ejecutado públicamente al día siguiente. Su muerte impacta profundamente a Wright y al resto de los prisioneros, reforzando la idea de que cualquier intento de rebelión tiene un costo terrible. La parte final de la película ocurre durante un ataque aéreo aliado sobre el campamento. Las explosiones destruyen edificios, provocan incendios y generan un caos total entre soldados y prisioneros. Wright comprende que ha llegado el momento de actuar y lidera un intento desesperado de fuga junto con Teresa y Villanueva. Mientras los aviones bombardean la zona, los prisioneros aprovechan la confusión para rebelarse contra sus captores.
Se producen enfrentamientos violentos por todo el campamento, y muchos soldados japoneses son superados por la situación. En medio del caos, Wright enfrenta finalmente a Ito en un combate decisivo. La pelea simboliza el choque entre dos visiones opuestas del honor y la supervivencia. Ito utiliza una espada y combate con disciplina militar, mientras que Wright recurre a sus habilidades marciales y a la experiencia adquirida durante todo su sufrimiento en el campo. El enfrentamiento es intenso, emocional y cargado de resentimiento acumulado. Finalmente, Wright logra derrotar a Ito sin matarlo. Sorprendentemente, Ito decide permitirle escapar, reconociendo en él a un guerrero digno de respeto. Este momento resulta ambiguo, porque muestra que incluso un hombre brutal como Ito conserva cierta noción de honor personal. Wright, Teresa y Villanueva consiguen abandonar el campamento mientras las fuerzas aliadas continúan atacando la zona. La película deja claro que la guerra aún no ha terminado, pero los protagonistas han recuperado algo fundamental, la posibilidad de elegir su propio destino. La supervivencia no se presenta como una victoria gloriosa, sino como el resultado de sacrificios enormes y pérdidas irreparables. El epílogo transcurre varios años después, en 1950. Wright viaja a Japón buscando respuestas sobre Ito y sobre el significado de todo lo que ocurrió durante la guerra. Allí encuentra el dojo de la familia Ito y conoce a Shunsuke Ito, hijo del antiguo comandante. El encuentro es tenso desde el principio, porque Wright todavía carga con los traumas del pasado. Sin embargo, descubre que Benjiro Ito murió tiempo atrás debido a una enfermedad. Shunsuke, intrigado por las historias sobre el británico, le pide que demuestre la técnica prohibida que aterrorizaba a su padre. La última confrontación entre Wright y Shunsuke no está motivada por odio, sino por curiosidad y respeto mutuo. Wright demuestra nuevamente sus habilidades y derrota al joven luchador. Después de la pelea, Shunsuke le entrega un medallón que pertenecía a Wright y que Ito había conservado desde la guerra. Este gesto simboliza el cierre emocional del protagonista y la posibilidad de dejar atrás parte de su sufrimiento. La película concluye con una sensación melancólica. Aunque la guerra terminó, las heridas físicas y psicológicas permanecen para siempre. En conjunto, la película combina acción, drama bélico y artes marciales para contar una historia sobre resistencia, dignidad y supervivencia. Más allá de las peleas y la violencia, el centro de la trama es la capacidad humana de conservar esperanza, incluso en las circunstancias más crueles. James Wright no solo lucha contra los japoneses, sino también contra el miedo, la desesperación y la pérdida de humanidad que provoca la guerra. El resultado es una historia intensa y emocional, donde cada victoria tiene un precio, y donde la verdadera fortaleza consiste en negarse a perder la propia identidad. El reparto de Prisoner of War reúne a varios actores que aportan intensidad emocional y física a una historia marcada por la violencia, la supervivencia y el conflicto psicológico. Cada personaje cumple una función importante dentro de la narrativa y ayuda a construir el ambiente opresivo del campo de prisioneros, donde se desarrolla gran parte de la película. A través de interpretaciones cargadas de tensión y dramatismo, los actores logran transmitir tanto el horror de la guerra como la lucha interna de hombres y mujeres atrapados en circunstancias extremas. Scott Adkins interpreta a James Wright, el protagonista principal de la película y uno de los personajes más complejos de toda la historia. Wright es un comandante de la Real Fuerza Aérea Británica, capturado por los japoneses después de que su avión fuera derribado durante la batalla de Bataan. Desde el inicio, Adkins muestra a un hombre disciplinado, inteligente y endurecido por la guerra, pero también profundamente humano. Su actuación se apoya tanto en el trabajo físico como en las emociones contenidas. Debido a que el personaje participa en numerosas escenas de combate cuerpo a cuerpo, Adkins utiliza su experiencia real en artes marciales para dar autenticidad a las peleas. Sin embargo, el papel va mucho más allá de la acción. A medida que la película avanza, Wright se convierte en un símbolo de resistencia para los demás prisioneros. El actor transmite muy bien el agotamiento físico, la rabia y el conflicto moral de un hombre obligado a luchar para sobrevivir, mientras intenta conservar su dignidad. En los momentos más dramáticos, especialmente cuando presencia torturas o pierde compañeros cercanos, la interpretación de Adkins adquiere una dimensión emocional más profunda y menos centrada únicamente en la fuerza física. El personaje de Benjiro Ito es interpretado por Yoshi Sudarso,
quien ofrece una actuación intensa y amenazante. Ito es el comandante japonés responsable del campo de prisioneros y funciona como el principal antagonista de la historia. Sudarso evita convertirlo en un villano unidimensional. En lugar de eso, construye a un hombre obsesionado con el honor militar y dominado por una mezcla de orgullo, paranoia y frustración. A lo largo de la película, Ito se muestra cruel y despiadado con los prisioneros, ordenando castigos brutales y ejecuciones para mantener el control. Sin embargo, también siente una extraña admiración por James Wright, debido a sus habilidades de combate y a su resistencia mental. Esta contradicción hace que el personaje resulte más interesante. Sudarso utiliza expresiones frías y un lenguaje corporal rígido para transmitir autoridad y disciplina. Incluso en las escenas más violentas, mantiene una calma inquietante que aumenta la tensión. Conforme la guerra comienza a volverse desfavorable para Japón, el actor muestra el deterioro psicológico de Ito, revelando a un hombre consumido por el miedo a la derrota y por la pérdida del control sobre sus hombres. Louis Mandylor interpreta al capitán Collins, uno de los aliados más importantes de Wright dentro del campo de prisioneros. Collins es un oficial experimentado que ha aprendido a sobrevivir adaptándose a las reglas crueles impuestas por los japoneses. A diferencia de Wright, que mantiene una actitud más desafiante, Collins es pragmático y calcula cuidadosamente cada movimiento. Mandylor aporta una energía distinta al personaje, mostrando a un hombre cansado de la guerra, pero todavía dispuesto a luchar cuando aparece una oportunidad real de escape. Su personaje funciona como una figura de apoyo emocional e intelectual para el protagonista. Muchas de las conversaciones entre Collins y Wright sirven para explorar temas relacionados con la moralidad, la esperanza y el sacrificio. Mandylor logra transmitir la sensación de que Collins ha visto demasiado sufrimiento y que vive constantemente dividido entre el instinto de supervivencia y la necesidad de ayudar a los demás prisioneros. Su actuación alcanza uno de sus puntos más fuertes en las escenas finales, cuando participa en la planificación de la fuga y acepta arriesgar su vida por el resto del grupo. Noel Guglielmi interpreta al sargento Gabriel Villanueva, un prisionero filipino-estadounidense que se convierte en uno de los compañeros más leales de Wright. Villanueva representa el espíritu de resistencia colectiva dentro del campo. Aunque sufre las mismas condiciones brutales que los demás cautivos, intenta mantener el ánimo de sus compañeros y conservar cierta humanidad en medio de la violencia constante. Guglielmi aporta calidez y energía al personaje, equilibrando los momentos más oscuros de la película. A través de pequeños gestos y diálogos, muestra a un hombre profundamente afectado por la guerra, pero decidido a no rendirse. Villanueva también sirve como conexión emocional con la población local filipina y con el impacto de la ocupación japonesa en la región. Su amistad con Wright evoluciona de manera natural y se convierte en una de las relaciones más importantes de la historia. En varias escenas, Guglielmi aporta momentos de humor y camaradería que ayudan a humanizar a los personajes y a aliviar temporalmente la tensión dramática. Caitlin Halderman interpreta a Teresa, una enfermera filipina obligada a colaborar con las autoridades japonesas dentro del campo. Aunque al principio parece un personaje secundario, su papel gana importancia progresivamente. Teresa representa la compasión y la empatía en un entorno dominado por la crueldad. Halderman interpreta al personaje con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza silenciosa. A pesar del peligro constante, Teresa ayuda secretamente a los prisioneros, proporcionándoles medicinas, información y pequeños recursos esenciales para sobrevivir. La actriz consigue transmitir el miedo permanente bajo el que vive su personaje, especialmente porque cualquier acto de desobediencia podría costarle la vida. La relación entre Teresa y Wright se desarrolla de forma contenida y realista, sin convertirse en el centro de la trama. Más que un romance convencional, su vínculo se basa en la confianza mutua y en la necesidad compartida de conservar algo de humanidad durante la guerra. Halderman aporta sensibilidad emocional a la película y ayuda a mostrar cómo los civiles también fueron víctimas atrapadas entre fuerzas militares opuestas. Marco Saror interpreta a Koji, el luchador más temido del campamento y campeón personal de Ito. Saror, conocido por su experiencia en artes marciales y películas de acción, ofrece una presencia física impresionante. Koji es un personaje de pocas palabras, pero cada una de sus apariciones transmite peligro. Funciona como el rival principal de Wright dentro de las peleas organizadas por los oficiales japoneses.
Saror utiliza movimientos precisos y expresiones frías para construir a un combatiente disciplinado y extremadamente letal. Aunque inicialmente parece un enemigo despiadado, la película deja entrever que también es víctima del sistema militar japonés y de las expectativas impuestas por Ito. La gran pelea entre Koji y Wright es uno de los momentos más importantes de la película y depende en gran medida de la química física entre ambos actores. Saror aporta intensidad y credibilidad a las escenas de combate, convirtiendo a Koji en un adversario memorable. Sonny Sison interpreta a uno de los guardias japoneses más violentos del campamento. Aunque su personaje no tiene tanto desarrollo narrativo como otros, cumple una función importante al representar la brutalidad cotidiana que enfrentan los prisioneros. Sison construye un personaje agresivo, impredecible y profundamente influenciado por la ideología militar de la época. Muchas de las escenas de castigo y abuso dentro del campo involucran a este guardia, cuya presencia sirve para aumentar constantemente la sensación de peligro. El actor utiliza una actitud intimidante y explosiva, que contrasta con la frialdad más controlada de Ito. Billy Blanks también aparece en la película en un papel secundario, relacionado con las peleas clandestinas organizadas por los japoneses. Aunque su participación no ocupa demasiado tiempo en pantalla, aporta experiencia y credibilidad a las secuencias de combate. Su personaje funciona como una figura veterana dentro del mundo de los luchadores del campamento, y ayuda a mostrar cómo los oficiales convierten el sufrimiento humano en entretenimiento. La presencia de Blanks añade un elemento adicional de autenticidad física a la película, especialmente para los espectadores familiarizados con el cine de artes marciales. La química entre los actores es uno de los elementos más importantes del filme. Scott Adkins y Yoshi Sudarso construyen una rivalidad intensa que va evolucionando desde el odio absoluto hacia una especie de respeto mutuo nacido del combate y la supervivencia. Sus escenas juntos están cargadas de tensión psicológica, ya que ambos personajes representan visiones opuestas del honor y la resistencia. Mientras Wright lucha por mantener su humanidad, Ito intenta imponer un sistema basado en el miedo y la obediencia total. La interacción entre ambos actores ayuda a dar profundidad emocional a la historia y evita que la película se convierta únicamente en una sucesión de escenas de acción. La relación entre Wright y los demás prisioneros también resulta fundamental. Luis Mandylor y Noel Guglielmi aportan humanidad y compañerismo a una historia dominada por el sufrimiento. Gracias a ellos, el espectador comprende que la supervivencia no depende solamente de la fuerza individual, sino también de la solidaridad entre personas atrapadas en circunstancias extremas. Las conversaciones entre los personajes, sus discusiones sobre escapar o rendirse, y los pequeños momentos de apoyo mutuo, crean una conexión emocional que hace más impactantes las escenas de violencia y pérdida. Otro aspecto destacable del reparto es la capacidad física de muchos de los actores. Debido a que la película combina drama bélico con artes marciales, gran parte del elenco tuvo que participar en secuencias de acción complejas y físicamente exigentes. Scott Adkins y Marco Saror, en particular, realizan escenas de combate muy intensas que mezclan técnicas de diferentes estilos marciales. Estas peleas no solo sirven como espectáculo visual, sino que también reflejan el estado emocional de los personajes. Cada combate representa una lucha por la supervivencia, el orgullo o la libertad. El trabajo del elenco secundario también contribuye enormemente a crear la atmósfera opresiva del campo de prisioneros. Muchos actores interpretan a soldados enfermos, hambrientos y psicológicamente destruidos por el cautiverio. Aunque algunos tienen pocas líneas de diálogo, ayudan a transmitir la sensación de desesperación colectiva. La película muestra constantemente rostros agotados, cuerpos debilitados y miradas marcadas por el miedo, lo que hace que el entorno resulte mucho más creíble y angustiante. En conjunto, el reparto de Prisoner of War logra equilibrar acción, dramatismo y tensión emocional. Cada actor aporta algo diferente a la historia, desde la intensidad física de Scott Adkins y Marco Saror hasta la complejidad psicológica de Yoshi Sudarso y la sensibilidad emocional de Caitlin Halderman. Gracias a estas interpretaciones, la película consigue ir más allá de un simple relato de guerra y se convierte en una exploración sobre la resistencia humana, el honor y el costo psicológico de la supervivencia en tiempos de conflicto extremo. Prisoner of War es una película que mezcla drama bélico, acción militar y artes marciales dentro de una historia ambientada en uno de los periodos más violentos de la Segunda Guerra Mundial.
Desde su planteamiento inicial, el filme deja claro que no busca ser únicamente una producción de acción convencional, sino también una experiencia emocional centrada en la supervivencia humana bajo condiciones extremas. La película utiliza el contexto histórico de los campos de prisioneros japoneses para construir una narrativa llena de tensión física y psicológica, donde cada personaje lucha no solo por mantenerse con vida, sino también por conservar su identidad y dignidad. El resultado es una obra intensa, oscura y emocionalmente pesada, que probablemente dividirá opiniones dependiendo de lo que cada espectador espere de una película bélica. Uno de los aspectos más destacados del filme es su atmósfera. Desde las primeras escenas, la película transmite una sensación constante de peligro y desesperación. El campo de prisioneros no se presenta como un simple escenario de fondo, sino como un personaje más dentro de la historia. Todo en ese lugar parece diseñado para destruir lentamente a quienes viven allí. El hambre, las enfermedades, los castigos, el agotamiento físico y el miedo permanente a ser ejecutado. La dirección consigue crear una sensación claustrofóbica muy efectiva. Incluso cuando los personajes están al aire libre, la película mantiene una sensación de encierro emocional, porque los prisioneros nunca pueden escapar realmente de la vigilancia y la violencia que los rodea. Visualmente, la película utiliza colores apagados y una fotografía oscura que refuerza el tono sombrío de la historia. Las escenas de combate, tanto las batallas militares como las peleas cuerpo a cuerpo, están filmadas con mucha intensidad. A diferencia de otras películas de acción modernas que dependen excesivamente de cortes rápidos y movimientos de cámara confusos, Prisoner of War permite apreciar claramente la coreografía de los enfrentamientos. Esto es especialmente importante porque gran parte de la fuerza de la película depende del trabajo físico de Scott Adkins y Marco Saror. Las peleas no son simplemente entretenimiento visual, funcionan como una extensión emocional de los personajes. Cada golpe refleja rabia, desesperación, miedo o necesidad de supervivencia. Scott Adkins ofrece una de las interpretaciones más sólidas de su carrera dentro del cine de acción. Muchas personas lo conocen principalmente por sus habilidades marciales, pero en esta película demuestra también una capacidad dramática bastante efectiva. Su personaje, James Wright, no es un héroe invencible ni un soldado perfecto. Es un hombre agotado física y emocionalmente, atrapado en una situación brutal donde cada decisión puede significar la muerte. Adkins logra transmitir tanto la fortaleza como la vulnerabilidad del personaje. En varias escenas, especialmente aquellas relacionadas con la pérdida de compañeros o el sufrimiento de otros prisioneros, el actor deja de lado la imagen clásica del héroe de acción y muestra un lado más humano y emocional. La actuación de Yoshi Sudarso como Benjiro Ito también merece reconocimiento. En muchas películas bélicas, los antagonistas suelen presentarse de manera simplista, como figuras completamente malvadas sin profundidad emocional. Aquí, aunque Ito es claramente cruel y responsable de numerosos actos atroces, la película intenta mostrarlo también como un hombre atrapado dentro de una ideología militar extrema. Está obsesionado con el honor, la disciplina y el control absoluto. Pero a medida que la guerra avanza y Japón comienza a perder terreno, el personaje se deteriora psicológicamente. Sudarso interpreta muy bien esa mezcla de autoridad, frustración y miedo interno. Su rivalidad con Wright se convierte en el núcleo emocional de la película. Uno de los elementos más interesantes del filme es la manera en que combina cine bélico con artes marciales. Normalmente, estas dos categorías se manejan por separado, pero aquí la integración funciona sorprendentemente bien. Las peleas clandestinas organizadas dentro del campo de prisioneros sirven tanto para ofrecer acción intensa como para explorar las dinámicas de poder entre personajes. Cada combate tiene consecuencias emocionales y narrativas. No son escenas añadidas únicamente para impresionar al espectador. Afectan directamente las relaciones, la moral y el desarrollo de la historia. Esto ayuda a que la acción tenga peso dramático y evita que la película se sienta vacía o superficial. Sin embargo, la película también tiene algunas debilidades importantes. Una de ellas es el ritmo narrativo. Aunque las escenas de combate son emocionantes y visualmente impactantes, hay momentos donde la historia avanza de manera irregular. Algunas partes se sienten demasiado lentas, especialmente en la mitad del filme, cuando la trama se enfoca en conversaciones repetitivas sobre escapar o sobrevivir. La película intenta desarrollar el estado psicológico de los personajes, pero en ciertos momentos extiende demasiado algunas escenas y pierde parte de la tensión que había construido previamente.
Otro problema es que varios personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo. Aunque el filme presenta a numerosos prisioneros y soldados, muchos de ellos terminan funcionando únicamente como apoyo para el protagonista. Personajes como Villanueva o Collins tienen momentos interesantes, pero la película no profundiza completamente en sus historias personales. Esto provoca que algunas muertes o sacrificios pierdan impacto emocional, porque el espectador no llega a conocer realmente a ciertos personajes antes de que desaparezcan de la trama. La película también toma ciertas libertades narrativas y estilísticas que podrían incomodar a quienes buscan una representación histórica completamente realista. Aunque el contexto de los campos de prisioneros japoneses está basado en hechos históricos reales, la presencia de peleas de artes marciales casi cinematográficas introduce un tono más cercano al cine de acción moderno que al drama histórico tradicional. Algunas personas disfrutarán esta mezcla porque hace la película más entretenida y dinámica, mientras que otras podrían considerarla poco creíble o exagerada para una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. A nivel emocional, Prisoner of War es una experiencia bastante dura. La película muestra torturas, ejecuciones, hambre y sufrimiento físico de manera explícita. No llega al nivel extremo de algunas producciones bélicas más brutales, pero tampoco suaviza demasiado la violencia. Muchas escenas están diseñadas para generar incomodidad y mostrar cómo la guerra destruye tanto a las víctimas como a quienes ejercen el poder. Por esa razón, probablemente no sea una película adecuada para espectadores que prefieren historias ligeras o puramente entretenidas. El tono es serio y sombrío durante casi toda la duración. Uno de los mayores aciertos del filme es su mensaje sobre la resistencia humana. Aunque la historia está llena de violencia y desesperación, nunca pierde completamente la idea de esperanza. Los personajes siguen luchando incluso cuando todo parece perdido. La película sugiere que la verdadera fortaleza no consiste solamente en sobrevivir físicamente, sino en conservar cierta humanidad en circunstancias extremas. Este tema aparece constantemente a través de las relaciones entre los prisioneros, los pequeños actos de solidaridad y la negativa de Wright a rendirse psicológicamente ante Ito. La relación entre Wright y Teresa aporta también un equilibrio emocional importante. Aunque el romance no domina la trama, sirve para recordar que todavía existen conexiones humanas genuinas, incluso en medio del horror. Caitlin Halderman interpreta a Teresa con sensibilidad y naturalidad, evitando convertirla en un simple interés romántico. Su personaje tiene motivaciones propias y participa activamente en la supervivencia de los prisioneros. Gracias a ella, la película introduce momentos de compasión y vulnerabilidad que contrastan con la brutalidad dominante. En cuanto a la producción, la película logra bastante considerando su escala relativamente limitada en comparación con grandes producciones de Hollywood. Los escenarios del campo de prisioneros son convincentes y transmiten suciedad, agotamiento y deterioro constante. El diseño de vestuario y maquillaje ayuda enormemente a crear la sensación de sufrimiento físico. Los prisioneros lucen demacrados, heridos y agotados, mientras que los soldados japoneses mantienen una apariencia rígida y disciplinada que refleja la estructura militar opresiva del campamento. La banda sonora cumple bien su función, aunque no resulta particularmente memorable. La música acompaña las escenas de tensión y combate de forma efectiva, utilizando tonos oscuros y dramáticos para reforzar el ambiente emocional. En los momentos más silenciosos, la ausencia de música también se utiliza inteligentemente para aumentar la sensación de incomodidad y vulnerabilidad. Otro aspecto positivo es la coreografía de acción. Scott Adkins y Marco Saror son especialistas reconocidos dentro del cine de artes marciales, y la película aprovecha muy bien sus capacidades físicas. Las peleas son rápidas, violentas y técnicamente impresionantes, a diferencia de muchas películas modernas, donde la acción depende de efectos digitales exagerados. Aquí, gran parte del impacto proviene del talento físico real de los actores. Esto hace que los combates se sientan más auténticos e intensos. Respecto a si vale la pena verla o no, la respuesta depende mucho del tipo de espectador. Para quienes disfrutan del cine bélico, combinado con acción física intensa y artes marciales, la película probablemente resulte muy entretenida. También puede atraer a los seguidores de Scott Adkins, ya que ofrece una de sus actuaciones más completas, tanto a nivel físico como emocional. La película tiene suficientes escenas memorables, tensión constante y momentos dramáticos para mantener el interés durante la mayor parte de su duración. Por otro lado,
Quienes busquen una película de guerra completamente histórica o profundamente realista, podrían sentirse decepcionados por algunos elementos más estilizados y exagerados. Asimismo, las personas que prefieren historias ligeras o menos violentas probablemente encontrarán la experiencia demasiado dura y sombría. El filme exige cierta paciencia, porque dedica bastante tiempo a desarrollar la atmósfera y el sufrimiento psicológico de los personajes antes de llegar a las secuencias de acción más importantes. En términos generales, Prisoner of War funciona mejor cuando se entiende como una mezcla de géneros, parte drama bélico, parte thriller de supervivencia y parte película de artes marciales. No intenta competir directamente con grandes clásicos históricos de guerra, sino ofrecer una experiencia emocional y física centrada en la resistencia humana. Y en ese sentido, logra gran parte de lo que se propone. La película no es perfecta. Tiene problemas de ritmo, personajes secundarios poco desarrollados y ciertos momentos exagerados. Sin embargo, también posee varias virtudes importantes: actuaciones comprometidas, acción intensa, una atmósfera poderosa y un mensaje emocional sobre la supervivencia y la dignidad humana. Para muchos espectadores, esos elementos serán suficientes para convertirla en una experiencia interesante y memorable. En conclusión, sí vale la pena ver Prisoner of War si el espectador disfruta las películas de guerra oscuras, tensas y cargadas de acción física. No es una obra maestra del género bélico, pero sí una producción sólida y emocionalmente intensa que combina brutalidad, drama y artes marciales de una manera poco común. Gracias al trabajo de Scott Adkins, Yoshi Sudarso y el resto del elenco, la película consigue mantener una fuerte carga emocional, incluso en sus momentos más violentos. Puede no ser adecuada para todos los públicos, pero para quienes conecten con su estilo y temática, ofrece una experiencia dura, entretenida y emocionalmente impactante. Los efectos visuales y el CGI de Prisoner of War juegan un papel fundamental en la construcción de la atmósfera bélica y en la intensidad general de la película. Aunque no se trata de una superproducción gigantesca, al nivel de los grandes estudios de Hollywood, el filme utiliza una combinación bastante inteligente de efectos prácticos, imágenes generadas por computadora y técnicas digitales para crear una experiencia visual convincente. La producción entiende claramente cuáles son sus limitaciones presupuestarias, y en lugar de depender completamente de grandes secuencias digitales, mezcla elementos reales con efectos visuales discretos que ayudan a reforzar la narrativa, sin destruir la sensación de realismo. Uno de los primeros aspectos que destacan en el apartado visual es la recreación de la Segunda Guerra Mundial. La película intenta transportar al espectador a la brutalidad del conflicto en Filipinas durante la ocupación japonesa, y para lograrlo, utiliza escenarios físicos combinados con ampliaciones digitales. Los campamentos militares, las estructuras deterioradas, las torres de vigilancia y los paisajes devastados por la guerra no siempre son construcciones enormes reales. En muchas ocasiones, el CGI se utiliza para extender los escenarios y hacer que el entorno parezca mucho más amplio de lo que realmente es. Esta técnica se usa especialmente en las tomas panorámicas del campo de prisioneros, donde se agregan barracas adicionales, alambradas, humo y elementos ambientales digitales para transmitir una sensación de escala más grande. Aunque algunas tomas muestran limitaciones en el detalle visual, especialmente cuando la cámara se aleja demasiado o cuando las explosiones son excesivamente grandes, en general, las escenas funcionan bien dentro del tono de la película. El objetivo principal no es alcanzar un hiperrealismo absoluto, sino generar tensión e introducir rápidamente al espectador en el caos de la guerra. Prisoner of War intenta mantener cierta textura física en sus explosiones y destrucción, lo que ayuda bastante a la inmersión. Uno de los aspectos más interesantes del uso de efectos visuales en la película es que gran parte del CGI está diseñado para permanecer invisible. En lugar de llamar constantemente la atención, los efectos digitales se usan para complementar escenarios reales y crear detalles ambientales. Por ejemplo, el humo constante alrededor del campamento, los cielos cargados, los incendios a la distancia y las columnas de destrucción en el horizonte son elementos digitales que ayudan a reforzar la sensación de guerra permanente. Estas capas visuales añaden profundidad a las escenas y hacen que el mundo se sienta más vivo y peligroso. Esto es algo muy positivo,
porque las peleas se sienten más auténticas y violentas. Scott Adkins y Marco Saror son artistas marciales experimentados, y la producción aprovecha sus capacidades reales, en lugar de esconderlas detrás de efectos digitales exagerados. La mayoría de los golpes, patadas y movimientos complejos fueron ejecutados físicamente por los actores y especialistas. El CGI se utiliza principalmente para mejorar ciertos impactos, añadir sangre digital o reforzar algunos efectos de daño, pero no domina las coreografías. Este enfoque hace una enorme diferencia en comparación con muchas películas modernas de acción, donde las peleas dependen excesivamente de efectos visuales y edición acelerada. Aquí, la cámara permite observar claramente los movimientos y la precisión física de los actores. Los efectos digitales se integran de forma más discreta para amplificar la brutalidad sin destruir la credibilidad de los combates. Cuando un personaje recibe un golpe fuerte o es lanzado violentamente contra una estructura, el CGI ayuda a aumentar la sensación de impacto, pero casi siempre sobre una base práctica real. El maquillaje digital y los efectos de heridas también son importantes dentro de la película. Los personajes pasan gran parte de la historia golpeados, hambrientos y físicamente deteriorados. En muchos casos, el equipo de efectos especiales combina maquillaje tradicional con retoques digitales para mostrar cortes, moretones, sangre y signos de agotamiento extremo. Esto ayuda a mantener la continuidad visual entre escenas de combate y permite que los personajes reflejen físicamente el desgaste acumulado de la guerra. Uno de los momentos más impresionantes visualmente ocurre durante el ataque aéreo aliado hacia el final de la película. Esta secuencia combina explosiones prácticas, destrucción digital y efectos de partículas generadas por computadora. Los aviones sobrevuelan el campamento mientras bombas destruyen edificios y provocan incendios masivos. Aunque claramente se trata de una secuencia creada con recursos limitados en comparación con grandes producciones bélicas, la dirección utiliza edición rápida, humo, fuego y movimientos de cámara intensos para transmitir caos y desesperación. El CGI aquí tiene la tarea de expandir la escala del ataque y mostrar destrucción que sería imposible recrear físicamente con un presupuesto moderado. Las explosiones son probablemente uno de los elementos donde más se nota la presencia digital. Algunas tienen un acabado muy convincente, especialmente cuando están integradas con humo real y efectos prácticos, pero otras pueden sentirse un poco artificiales debido al brillo excesivo o al movimiento poco natural de los fragmentos digitales. Sin embargo, esto no arruina la experiencia general, porque la película mantiene un tono visual coherente y no intenta mostrar secuencias gigantescas constantemente. La iluminación digital también juega un papel importante en la estética del filme. Durante las escenas de incendio o bombardeo, los rostros de los personajes están iluminados por reflejos naranjas y rojos, generados parcialmente mediante efectos visuales. Esto crea una sensación cinematográfica más intensa y ayuda a enfatizar el caos emocional de las escenas. En algunos momentos, especialmente durante la batalla final, el fuego y el humo casi convierten el entorno en una pesadilla visual, donde resulta difícil distinguir claramente entre aliados y enemigos. Otro detalle interesante es el uso de CGI ambiental para recrear el clima tropical y las condiciones extremas de Filipinas. La humedad, el polvo, la lluvia y la niebla son elementos que aparecen constantemente para reforzar la atmósfera física del lugar. Aunque muchos de estos efectos son prácticos, el trabajo digital ayuda a intensificarlos y mantener una apariencia consistente entre distintas escenas. Esto contribuye enormemente a la sensación de agotamiento y suciedad que define la vida en el campo de prisioneros. A nivel técnico, la película demuestra una estrategia inteligente: usar el CGI como apoyo y no como sustituto completo de la acción real. Este enfoque beneficia muchísimo al resultado final. Muchas películas de guerra modernas terminan sintiéndose artificiales porque dependen demasiado de fondos verdes y escenarios completamente digitales. Prisoner of War evita parcialmente ese problema al mantener escenarios físicos reales y utilizar los efectos visuales principalmente para ampliar el mundo y aumentar la intensidad de ciertas secuencias. Sin embargo, el CGI no es perfecto. Hay escenas donde las limitaciones presupuestarias se hacen evidentes. Algunos fondos digitales pierden detalle cuando la cámara se mueve demasiado rápido o cuando las tomas muestran demasiados elementos al mismo tiempo. Las secuencias aéreas iniciales, aunque emocionantes,
no alcanzan el nivel de realismo visual que ofrecen grandes producciones bélicas modernas. En ciertos momentos, los aviones y explosiones pueden sentirse ligeramente artificiales, especialmente para espectadores acostumbrados a películas con presupuestos enormes. Aún así, la película compensa estas limitaciones mediante una dirección visual efectiva. La cámara rara vez permanece demasiado tiempo enfocada en un único efecto digital. En lugar de eso, utiliza movimientos rápidos, humo, oscuridad y edición dinámica para mantener la energía de las escenas. Esta decisión ayuda enormemente a ocultar imperfecciones técnicas y permite que el espectador se concentre más en la tensión emocional y física de la historia. El diseño de sonido también trabaja en conjunto con el CGI para aumentar la sensación de impacto. Las explosiones digitales se sienten mucho más poderosas gracias a los efectos de audio intensos y al uso de vibraciones sonoras profundas. Los aviones, disparos y derrumbes tienen un peso auditivo que complementa muy bien los elementos visuales. Esta combinación de sonido y efectos visuales crea una experiencia más inmersiva, especialmente durante las escenas de batalla. Las secuencias de fuego merecen una mención especial porque aparecen constantemente a lo largo de la película. El fuego simboliza destrucción, caos y sufrimiento, y visualmente se convierte en uno de los elementos más importantes del filme. Muchas llamas son reales, pero el CGI se usa para extender incendios, aumentar el tamaño de las explosiones y crear partículas flotando en el aire. Esto genera imágenes muy dramáticas, especialmente durante la destrucción final del campamento. La integración entre maquillaje práctico y efectos digitales también ayuda a mantener la credibilidad física de los personajes. Las heridas evolucionan progresivamente y muestran las consecuencias acumuladas de las peleas y la vida dentro del campamento. El rostro de James Wright, por ejemplo, cambia considerablemente a lo largo de la película. Comienza como un soldado relativamente saludable y termina demacrado, golpeado y emocionalmente destruido. Parte de esta transformación se logra mediante maquillaje tradicional, pero los retoques digitales ayudan a intensificar ciertos detalles y mantener consistencia visual. En términos de dirección artística, el CGI contribuye a reforzar el tono sombrío y deprimente del filme. Los cielos grises, la vegetación oscura y el humo permanente crean una sensación constante de opresión. Incluso las escenas de aparente calma tienen algo inquietante debido al trabajo visual. El entorno nunca parece completamente seguro o tranquilo, lo que encaja perfectamente con la temática de supervivencia extrema. Las peleas clandestinas dentro del campamento también reciben pequeños apoyos digitales para aumentar su brutalidad. La sangre, el sudor y algunos impactos son mejorados visualmente para hacer que los combates resulten más agresivos. Sin embargo, el filme mantiene un equilibrio relativamente bueno y evita convertir las escenas en espectáculos exagerados llenos de efectos irreales. Comparada con otras películas bélicas contemporáneas, Prisoner of War probablemente no destaque por tener el CGI más avanzado o revolucionario. No intenta competir visualmente con producciones multimillonarias. Su fortaleza está en saber utilizar los recursos disponibles de forma inteligente y funcional. El filme entiende que el verdadero centro de la historia son los personajes y la tensión emocional, por lo que los efectos visuales trabajan principalmente para apoyar esa experiencia en lugar de dominarla completamente. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Prisoner of War cumplen eficazmente su función dentro de la película. Aunque existen limitaciones evidentes en algunas secuencias, especialmente en las escenas aéreas y ciertas explosiones digitales, el trabajo general resulta sólido y coherente con el tono del filme. La combinación de efectos prácticos, escenarios reales y CGI discreto ayuda a crear una atmósfera bélica intensa y emocionalmente opresiva. La película demuestra que no siempre es necesario contar con presupuestos gigantescos para construir imágenes poderosas y convincentes. Gracias a una integración inteligente entre acción física real y apoyo digital, Prisoner of War consigue ofrecer una experiencia visual intensa, brutal y bastante inmersiva para los espectadores que disfrutan del cine de guerra y supervivencia. Prisoner of War llegó al mercado cinematográfico como una producción de acción bélica de escala media, dirigida principalmente al público que disfruta películas militares intensas y cine de artes marciales. Desde el principio, la película no fue promocionada como un gran blockbuster de Hollywood con un presupuesto gigantesco, sino más bien como una propuesta enfocada en nichos específicos, seguidores de Scott Adkins, amantes del cine de combate
y espectadores interesados en historias de supervivencia ambientadas durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a eso, su recorrido comercial fue muy diferente al de las grandes producciones bélicas tradicionales. La estrategia de distribución de la película estuvo claramente orientada a maximizar su presencia internacional, mediante estrenos limitados en cines y una rápida transición hacia plataformas digitales y formatos domésticos. Este modelo se ha vuelto cada vez más común para películas de acción medianas, especialmente aquellas protagonizadas por actores reconocidos dentro del género, pero que no necesariamente garantizan cifras masivas en taquilla mundial. En lugar de depender completamente de una enorme campaña de marketing cinematográfico, Prisoner of War apostó por el reconocimiento de sus actores principales, el boca a boca entre fanáticos del cine de acción y la distribución digital global. En sus primeras semanas de estreno, la película tuvo un desempeño moderado en los mercados donde recibió lanzamiento cinematográfico. No alcanzó cifras espectaculares, comparables a las grandes franquicias bélicas o de acción, pero sí logró atraer a una audiencia bastante específica, interesada en películas de combate físico y supervivencia militar. Gran parte de la atención inicial provino de los seguidores de Scott Adkins, quien durante años ha construido una reputación sólida dentro del cine de acción y artes marciales. Aunque muchas de sus películas no llegan a dominar la taquilla mundial, suelen encontrar un público fiel tanto en cines limitados como en formatos digitales y home media. Uno de los factores que influyó en el rendimiento comercial de Prisoner of War fue la competencia dentro del mercado cinematográfico contemporáneo. Las películas bélicas tradicionales ya no dominan las salas de cine de la misma forma que décadas atrás, especialmente cuando no pertenecen a franquicias conocidas ni cuentan con presupuestos enormes. Además, el público moderno consume cada vez más contenido desde plataformas digitales, lo que reduce la dependencia exclusiva de la taquilla cinematográfica. Por esa razón, muchas producciones medianas priorizan actualmente el éxito en streaming, alquiler digital y ventas domésticas, más que los ingresos tradicionales en salas. La recepción comercial también estuvo relacionada con el tono de la película. Prisoner of War es una historia bastante oscura, violenta y emocionalmente pesada. Esto limita naturalmente su atractivo para ciertos sectores del público general que prefieren entretenimiento más ligero o películas de acción menos intensas. Las escenas de tortura, sufrimiento físico y brutalidad psicológica hacen que el filme esté claramente dirigido a espectadores adultos y aficionados al cine bélico duro. Sin embargo, precisamente esa intensidad ayudó a que la película desarrollara una pequeña base de seguidores apasionados dentro de comunidades de cine de acción y supervivencia. Otro elemento importante en su desempeño comercial fue el mercado internacional. Aunque la película no tuvo un lanzamiento gigantesco en Norteamérica, sí encontró cierto interés en países donde las películas de artes marciales y acción militar tienen una audiencia estable. La presencia de actores internacionales y la mezcla entre combate físico y drama bélico permitieron que el filme tuviera circulación en distintos territorios fuera de Estados Unidos. Además, el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo un tema atractivo para muchos mercados internacionales, especialmente cuando se combina con elementos de acción intensa. A nivel financiero, Prisoner of War parece haber seguido un modelo de producción relativamente controlado. Esto es importante porque muchas películas medianas no necesitan recaudar cifras enormes para considerarse rentables. Si el presupuesto se mantiene razonable y la distribución digital funciona correctamente, incluso un rendimiento moderado puede resultar exitoso económicamente. En este caso, la película probablemente recuperó gran parte de su inversión, gracias a la combinación de ventas internacionales, acuerdos de streaming y formatos de entretenimiento doméstico. Las críticas mixtas también influyeron en su recorrido comercial. Algunos espectadores elogiaron la intensidad de las escenas de acción, el trabajo físico de Scott Adkins y la atmósfera opresiva de la película, mientras otros consideraron que el guión tenía problemas de ritmo y personajes secundarios poco desarrollados. Sin embargo, este tipo de divisiones es bastante común en películas de acción orientadas a públicos específicos. En muchos casos, el éxito dentro de este género no depende únicamente de la crítica profesional, sino del entusiasmo de los fanáticos del cine de combate y supervivencia. El boca a boca tuvo un papel relativamente importante en la difusión de la película. Muchos espectadores comenzaron a recomendarla, principalmente por las secuencias de pelea y por la combinación poco habitual entre cine bélico y artes marciales.
En redes sociales y comunidades especializadas en cine de acción, varias personas destacaron que Prisoner of War ofrecía escenas físicas más auténticas que muchas producciones modernas llenas de efectos digitales exagerados. Esta reputación ayudó a mantener interés en la película, incluso después de su salida inicial de algunas salas de cine. En cuanto al mercado de home media, la película encontró probablemente su audiencia más sólida fuera de los cines. Este aspecto es especialmente importante porque Scott Adkins ha desarrollado una carrera muy fuerte dentro del mercado doméstico y digital. Muchas de sus películas adquieren popularidad considerable mediante Blu-ray, DVD, plataformas de alquiler digital y servicios de streaming. Los seguidores del actor suelen consumir sus trabajos desde casa, donde las secuencias de combate pueden apreciarse cómodamente y donde las películas tienen una vida comercial mucho más larga. El lanzamiento en formato digital ocurrió relativamente rápido después del estreno cinematográfico, siguiendo una tendencia actual en la industria. En lugar de esperar varios meses entre el estreno en cines y la disponibilidad doméstica, muchas películas medianas ahora reducen enormemente esa ventana de tiempo. Esto permite capitalizar el interés inicial del público y evita que la conversación alrededor de la película desaparezca demasiado rápido. Para Prisoner of War, esta estrategia fue especialmente útil porque gran parte de su audiencia potencial consume cine directamente mediante plataformas digitales. Las versiones de Blu-ray y DVD incluyeron varios elementos atractivos para coleccionistas y fanáticos del cine de acción. Entre los contenidos especiales, destacaron escenas detrás de cámaras, entrenamientos físicos del elenco y entrevistas relacionadas con la preparación de las secuencias de combate. Debido a la experiencia real de Scott Adkins y Marco Saror en artes marciales, muchos espectadores mostraron interés en conocer cómo se realizaron las peleas y qué tipo de entrenamiento físico exigió la película. Los documentales cortos incluidos en el material adicional se enfocaron principalmente en la coreografía de acción, el trabajo de especialistas y la recreación del contexto histórico. Esto resultó interesante para los fanáticos del género, porque una de las mayores fortalezas del filme es precisamente su combinación entre combate físico realista y ambiente bélico opresivo. Las escenas de entrenamiento mostraron la disciplina física necesaria para ejecutar secuencias tan exigentes sin depender excesivamente de dobles o efectos digitales. El diseño de las ediciones físicas también intentó atraer a coleccionistas. Las portadas enfatizaron el tono oscuro y violento de la película, mostrando imágenes de Scott Adkins en medio del conflicto militar. En algunos mercados, se lanzaron ediciones especiales con arte alternativo y contenido exclusivo, algo bastante común en películas de acción que buscan desarrollar una base de seguidores fieles dentro del mercado doméstico. En plataformas digitales, la película logró una segunda vida comercial importante. Muchas producciones medianas obtienen mejores resultados mediante alquileres digitales y servicios de streaming que en taquilla tradicional. Esto ocurre porque el público está más dispuesto a probar películas de nicho desde casa, especialmente cuando involucran géneros específicos como acción militar o artes marciales. Prisoner of War se benefició de este modelo porque su mezcla de géneros la hacía atractiva para distintos tipos de espectadores. El algoritmo de recomendación de varias plataformas también ayudó a mantener visibilidad para la película. Los usuarios interesados en cine bélico, thrillers de supervivencia o películas protagonizadas por Scott Adkins comenzaron a encontrar fácilmente el filme dentro de catálogos digitales. Esto amplió gradualmente su audiencia más allá de quienes conocían el proyecto desde su estreno inicial. Otro aspecto importante del lanzamiento doméstico fue la calidad audiovisual. Las versiones en Blu-ray destacaron especialmente por la claridad de las escenas de combate y por el diseño de sonido envolvente. Las explosiones, disparos y peleas cuerpo a cuerpo se benefician bastante de sistemas de audio doméstico potentes. Muchas reseñas de usuarios señalaron que la experiencia visual y sonora mejoraba considerablemente al ver la película en alta definición. El mercado internacional de home media también fue relevante para el rendimiento general del filme. En regiones donde el cine de acción físico mantiene una audiencia fuerte, las ventas digitales y físicas ayudaron a sostener el interés por la película durante varios meses después de su estreno inicial. La combinación entre temática histórica y artes marciales resultó suficientemente diferente como para destacar dentro del enorme catálogo de películas de acción disponibles actualmente. Aunque Prisoner of War no se convirtió en un fenómeno masivo de taquilla,
sí logró consolidarse como una producción respetable dentro del cine de acción contemporáneo de presupuesto medio. Este tipo de películas rara vez alcanza cifras gigantescas, pero muchas veces construyen lentamente una reputación positiva entre fanáticos del género. Con el tiempo, algunas incluso adquieren estatus de películas de culto, gracias al boca a boca y al apoyo constante de comunidades especializadas. Scott Adkins continúa siendo uno de los nombres más importantes dentro del cine de acción físico moderno, y eso ayudó enormemente al recorrido comercial de la película. Aunque no posee el nivel de fama global de las grandes estrellas de Hollywood, tiene una audiencia internacional extremadamente fiel que sigue casi todos sus proyectos. Prisoner of War es una película que combina drama bélico, supervivencia y artes marciales dentro de un contexto histórico extremadamente duro. Como ocurre con muchas producciones que mezclan géneros diferentes, el resultado tiene tanto puntos muy fuertes como varias debilidades evidentes. Para algunos espectadores, la película será una experiencia intensa y emocionante gracias a sus escenas de combate, su atmósfera oscura y el trabajo físico de sus actores. Para otros, ciertos problemas narrativos y limitaciones técnicas impedirán que alcance todo su potencial. Precisamente esa mezcla de virtudes y defectos es lo que hace interesante analizar la película en profundidad. Uno de los aspectos más positivos del filme es su atmósfera opresiva y sombría. Desde los primeros minutos, la película consigue transmitir la brutalidad de la guerra y la desesperación dentro de un campo de prisioneros japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El entorno se siente constantemente peligroso, agotador y cruel. Los prisioneros viven rodeados de hambre, enfermedades, castigos y miedo permanente, y la dirección logra que el espectador perciba ese sufrimiento casi de manera física. Esta capacidad para construir tensión emocional es una de las mayores fortalezas de la película. Incluso en escenas tranquilas, existe una sensación constante de amenaza, lo que ayuda a mantener el interés y la intensidad dramática. Otro gran punto positivo es la actuación de Scott Adkins como James Wright. Durante años, Adkins ha sido reconocido principalmente por sus habilidades en artes marciales y por protagonizar películas de acción física muy intensas. Sin embargo, aquí demuestra que también puede sostener un personaje emocionalmente complejo. Wright no es simplemente un héroe invencible que derrota enemigos sin dificultad. Es un hombre roto por la guerra, cansado física y mentalmente, que lucha por conservar su humanidad en medio del horror. Adkins transmite muy bien esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. En las escenas dramáticas logra mostrar dolor, frustración y desesperación sin abandonar la intensidad física que caracteriza su estilo. Las secuencias de combate son probablemente el elemento más fuerte de toda la película. A diferencia de muchas producciones modernas, donde la acción depende excesivamente de efectos digitales y edición caótica, Prisoner of War apuesta por peleas físicas claras y bien coreografiadas. Scott Adkins y Marco Saror poseen experiencia real en artes marciales, y eso se nota enormemente en pantalla. Los movimientos son rápidos, precisos y creíbles. La cámara permite observar las técnicas y el impacto de los golpes sin recurrir constantemente a cortes rápidos o efectos exagerados. Esto hace que los combates resulten más auténticos y satisfactorios para quienes disfrutan del cine de acción física. La mezcla entre cine bélico y artes marciales también funciona sorprendentemente bien. Muchas veces, este tipo de combinación podría parecer extraña o poco natural, pero la película consigue integrarla de forma relativamente coherente dentro de la historia. Las peleas clandestinas organizadas por los oficiales japoneses no solo sirven para ofrecer acción espectacular, sino también para desarrollar las relaciones entre personajes y mostrar dinámicas de poder dentro del campo. Cada combate tiene consecuencias emocionales y narrativas, lo que evita que las escenas de acción se sientan vacías o innecesarias. Otro punto fuerte es la rivalidad entre James Wright y Benjiro Ito. La relación entre ambos personajes se convierte en el núcleo emocional de la película. Ito representa la disciplina militar extrema, el orgullo nacionalista y la obsesión con el control absoluto. Wright, en cambio, simboliza resistencia, dignidad y supervivencia. Lo interesante es que la película evita parcialmente convertirlos en figuras completamente simples. Aunque Ito es claramente cruel y despiadado, también muestra momentos donde parece admirar la fortaleza de Wright. Esta tensión psicológica añade profundidad a la historia y hace que los enfrentamientos entre ambos sean mucho más intensos.
Yoshi Sudarso merece reconocimiento por su interpretación de Ito. Su actuación transmite autoridad, amenaza y deterioro psicológico de manera bastante efectiva. A medida que la guerra avanza y la situación japonesa empeora, Ito comienza a perder estabilidad emocional. Sudarso refleja muy bien esa evolución, mostrando a un hombre atrapado entre la necesidad de mantener el control y el miedo creciente a la derrota. Gracias a esta actuación, el antagonista tiene más complejidad de la que normalmente poseen muchos villanos en películas de acción. La ambientación visual también es uno de los elementos positivos del filme. Aunque no cuenta con el presupuesto gigantesco de las grandes producciones bélicas, la película logra crear escenarios convincentes y una estética visual coherente. Los colores apagados, el humo constante, los incendios y la suciedad del campamento ayudan a construir una atmósfera deprimente y opresiva. El diseño de producción transmite agotamiento físico y deterioro emocional, algo esencial para que la historia funcione. Otro aspecto positivo es el uso relativamente equilibrado de los efectos visuales. La película utiliza CGI para ampliar escenarios, mostrar explosiones y recrear combates aéreos, pero generalmente evita depender completamente de imágenes digitales. Muchas secuencias combinan efectos prácticos y trabajo físico real, lo que ayuda a mantener cierta sensación de autenticidad. Este enfoque beneficia especialmente las escenas de combate cuerpo a cuerpo, donde la acción física de los actores sigue siendo el centro principal. La película también merece elogios por mostrar el costo psicológico de la guerra. Más allá de las peleas y la violencia, el filme intenta explorar cómo el sufrimiento prolongado destruye lentamente a las personas. Los prisioneros no solo enfrentan dolor físico, sino también desesperanza, miedo y pérdida de identidad. Incluso personajes aparentemente fuertes muestran momentos de agotamiento emocional. Esta dimensión humana ayuda a que la película tenga más profundidad que muchas producciones de acción convencionales. Sin embargo, Prisoner of War también tiene varios puntos negativos importantes. Uno de los principales problemas es el ritmo narrativo. Aunque algunas partes son muy intensas y emocionantes, otras avanzan de manera lenta y repetitiva. Hay momentos donde la película parece estancarse, mostrando constantemente las mismas dinámicas dentro del campo: castigos, discusiones sobre escapar y nuevas peleas. Algunas escenas podrían haberse reducido sin afectar realmente el desarrollo de la historia. Esto provoca que la duración se sienta más larga de lo necesario en ciertos tramos. Otro problema importante es el desarrollo limitado de varios personajes secundarios. Aunque la película introduce distintos prisioneros y soldados, muchos de ellos nunca reciben suficiente profundidad emocional. Personajes como Collins y Villanueva tienen potencial interesante, pero el guión no explora completamente sus historias personales. Como resultado, algunas muertes o sacrificios carecen del impacto emocional que podrían haber tenido si el espectador hubiera conectado más profundamente con ellos. La película también tiene dificultades para equilibrar completamente el tono histórico con el estilo de acción cinematográfica. Algunas escenas de artes marciales son tan elaboradas y espectaculares que pueden romper parcialmente la sensación de realismo bélico. Para ciertos espectadores, esto será entretenido y emocionante, pero otros podrían sentir que las peleas resultan demasiado estilizadas para una historia ambientada en un contexto histórico tan brutal. La mezcla de géneros funciona en general, pero no siempre logra mantener un equilibrio perfecto. Otro aspecto negativo es que el guión utiliza varios clichés típicos del cine de guerra y supervivencia. Hay personajes que cumplen roles bastante predecibles, como el compañero veterano cansado de la guerra, el comandante cruel obsesionado con el honor, o el prisionero que pierde la esperanza. Aunque las actuaciones ayudan a darles vida, en algunos momentos la historia se siente familiar y poco innovadora. La película introduce ciertos elementos interesantes, pero rara vez sorprende completamente a nivel narrativo. El CGI, aunque generalmente funcional, también presenta limitaciones visibles. Las escenas aéreas y algunas explosiones digitales no siempre tienen la calidad visual suficiente para resultar totalmente convincentes. En ciertos momentos, especialmente durante secuencias amplias de destrucción, los efectos pueden sentirse artificiales. Esto no arruina la experiencia general, pero sí recuerda constantemente que la película trabaja con un presupuesto más limitado comparado con grandes producciones bélicas modernas. La duración de algunas peleas también puede resultar excesiva para espectadores menos interesados en las artes marciales.
Aunque los fanáticos del género probablemente disfrutarán cada enfrentamiento, otras personas podrían sentir que ciertas secuencias ralentizan demasiado la narrativa principal. La película dedica mucho tiempo a los combates físicos y menos al desarrollo emocional de algunos personajes secundarios, lo que genera cierto desequilibrio. Otro punto negativo es que la película no profundiza completamente en el contexto histórico y político de la guerra. El enfoque está tan centrado en la supervivencia individual y las peleas dentro del campamento que otros aspectos históricos quedan relativamente superficiales. Quienes esperen un drama bélico complejo y detallado sobre la Segunda Guerra Mundial podrían sentirse algo decepcionados porque la historia prioriza claramente la acción y el conflicto personal. La representación de algunos personajes japoneses también podría generar críticas. Aunque Ito tiene cierta complejidad psicológica, varios soldados secundarios son retratados de manera bastante unidimensional, como figuras extremadamente crueles y violentas. Esto simplifica parcialmente la representación del conflicto y limita oportunidades para explorar perspectivas más variadas dentro del ejército japonés. El romance entre Wright y Teresa funciona emocionalmente en algunos momentos, pero también se siente algo limitado por falta de tiempo en pantalla. La relación tiene potencial para aportar más humanidad y profundidad emocional a la historia, pero el guión nunca la desarrolla completamente. Como resultado, algunos momentos románticos carecen de suficiente construcción previa para resultar realmente memorables. A pesar de estos defectos, la película mantiene un nivel constante de intensidad que ayuda a sostener el interés. Incluso cuando el guión presenta problemas de ritmo o desarrollo, las actuaciones y la atmósfera logran mantener la atención del espectador. Esto demuestra que el filme posee una identidad clara y sabe exactamente qué tipo de experiencia quiere ofrecer. Otro punto positivo importante es la sensación física de agotamiento y supervivencia. Los personajes lucen constantemente heridos, cansados y emocionalmente destruidos. El maquillaje, el diseño de vestuario y las actuaciones contribuyen enormemente a transmitir esa sensación de sufrimiento acumulado. Esto hace que la película se sienta más inmersiva y emocionalmente pesada. La banda sonora, aunque no especialmente memorable, cumple bien su función. La música ayuda a reforzar la tensión dramática y acompaña adecuadamente las escenas de acción y tragedia. Además, la película utiliza silencios en momentos clave para aumentar la incomodidad y el suspenso. En términos generales, Prisoner of War es una película imperfecta, pero efectiva dentro de su género. Sus fortalezas principales son la intensidad emocional, las escenas de combate, las actuaciones físicas y la atmósfera opresiva. Sus debilidades incluyen problemas de ritmo, personajes secundarios poco desarrollados y ciertas limitaciones técnicas y narrativas. Sin embargo, el balance general sigue siendo positivo para quienes disfrutan del cine bélico oscuro y las películas de acción física. Para los fanáticos de Scott Adkins y Marco Saror, la película ofrece exactamente lo que probablemente esperan. Peleas impresionantes, intensidad física y personajes endurecidos por la violencia. Pero también intenta añadir una dimensión emocional más profunda relacionada con la supervivencia y el trauma de la guerra. Esa combinación ayuda a que el filme destaque ligeramente dentro del enorme número de producciones de acción contemporáneas. La dirección apuesta por una atmósfera opresiva, oscura y brutal, donde el sufrimiento físico y emocional se siente constante. Este enfoque ayuda a que el espectador permanezca conectado con los personajes y perciba la desesperación que domina el entorno. Uno de los mayores logros de la dirección es la construcción visual del campo de prisioneros. El director utiliza espacios cerrados, iluminación limitada y una fotografía llena de humo y colores apagados para transmitir sensación de encierro y agotamiento. Incluso las escenas exteriores parecen asfixiantes debido a la manera en que la cámara encuadra a los personajes entre alambradas, estructuras militares y vigilancia constante. Este estilo visual no solo crea tensión, sino que también ayuda a reforzar el tema principal de la película, la pérdida gradual de libertad y humanidad. El director demuestra además una comprensión clara del cine de acción física. Esto resulta especialmente importante porque Prisoner of War depende enormemente de sus secuencias de combate. En lugar de utilizar una edición excesivamente rápida o movimientos de cámara confusos, las peleas están filmadas de forma relativamente limpia y directa. La cámara permite observar claramente los movimientos de Scott Adkins y Marco Saror,
algo esencial para que las escenas funcionen. Esta decisión muestra respeto tanto por el talento físico de los actores como por el público que disfruta del cine de artes marciales bien ejecutado. Otro aspecto interesante de la dirección es la forma en que mezcla violencia y emoción. Muchas películas de acción modernas se concentran únicamente en el espectáculo visual, pero aquí el director intenta que cada pelea tenga consecuencias narrativas y psicológicas. Los combates no son simples demostraciones físicas, representan miedo, desesperación, orgullo y supervivencia. Cada vez que James Wright entra en una pelea clandestina, el espectador entiende que no se trata solo de ganar o perder, sino de conservar dignidad y esperanza dentro de un entorno diseñado para destruirlo emocionalmente. La dirección también se beneficia mucho del trabajo con los actores. Scott Adkins ofrece una de las interpretaciones más emocionales de su carrera, y eso no ocurre únicamente gracias a su talento individual, sino también debido a la manera en que el director construye el personaje. James Wright es presentado como un hombre resistente, pero profundamente agotado. El director evita convertirlo en un héroe completamente invulnerable y permite que muestre miedo, cansancio y dolor. Esta vulnerabilidad hace que el personaje resulte más humano y conecta mejor con el espectador. En el caso de Yoshi Sudarso, la dirección consigue transformar a Ben Hirohito en un antagonista más complejo de lo habitual. Aunque claramente representa la brutalidad militar japonesa dentro del campo, el personaje también transmite inseguridad, frustración y obsesión psicológica. El director utiliza silencios, miradas prolongadas y escenas de tensión contenida para construir la relación entre Ito y Wright. Esta rivalidad se convierte en el corazón emocional de la película y ayuda a darle mayor profundidad dramática. Sin embargo, la dirección también presenta algunas debilidades. Uno de los problemas más evidentes es el ritmo narrativo irregular. Hay momentos donde la película mantiene una tensión excelente y avanza con fuerza, especialmente durante las escenas de combate o las secuencias de supervivencia extrema. Pero también existen partes donde la narrativa parece repetirse demasiado. Algunas escenas dentro del campamento muestran dinámicas similares una y otra vez: castigos, discusiones sobre escapar y nuevos enfrentamientos físicos. Esto provoca que la película pierda algo de energía en la mitad de su duración. El director parece estar más cómodo manejando acción y tensión visual que desarrollando conversaciones largas o conflictos emocionales complejos entre personajes secundarios. Como resultado, algunos diálogos resultan menos memorables y ciertos personajes no reciben suficiente profundidad. Aunque Collins, Villanueva y Teresa tienen funciones importantes dentro de la historia, la dirección no siempre les da el espacio necesario para crecer completamente como individuos. A nivel visual, el director demuestra inteligencia al trabajar con un presupuesto relativamente limitado. En lugar de intentar competir con grandes producciones bélicas llenas de enormes batallas digitales, se concentra en espacios más pequeños y en conflictos personales. Esto ayuda enormemente a la película, porque mantiene una escala manejable y evita que las limitaciones técnicas destruyan la inmersión. Las secuencias aéreas y algunas explosiones digitales muestran claramente restricciones presupuestarias, pero el director utiliza humo, oscuridad y edición dinámica para minimizar esos problemas. La manera en que se filman las escenas nocturnas también merece reconocimiento. Muchas ocurren bajo lluvia, fuego o iluminación tenue, lo que aumenta la sensación de peligro constante. Además, estas decisiones visuales ayudan a ocultar ciertas limitaciones de producción y crean una estética más intensa y cinematográfica. El director entiende muy bien cómo utilizar la atmósfera para compensar recursos limitados. En cuanto al trabajo de escritura, el guión de Prisoner of War tiene varias fortalezas interesantes, aunque también presenta problemas importantes. Uno de los mayores aciertos del libreto es la manera en que combina distintos géneros sin perder completamente la coherencia. La historia funciona al mismo tiempo como drama bélico, thriller de supervivencia y película de artes marciales. Mantener equilibrio entre estos elementos no era una tarea sencilla, y el guión logra integrarlos de forma relativamente natural dentro del contexto del campo de prisioneros. El personaje de James Wright está escrito de manera bastante efectiva. El guión evita convertirlo en un héroe completamente perfecto y le da momentos de duda, frustración y agotamiento emocional. Wright no lucha únicamente contra enemigos físicos,
sino también contra la desesperación psicológica. Esta dimensión interna añade profundidad a la historia y ayuda a diferenciar la película de otras producciones de acción más superficiales. Otro punto positivo del guión es la relación entre Wright e Ito. Los escritores construyen una rivalidad basada no solo en odio, sino también en una especie de respeto forzado. Ito ve en Wright a un hombre imposible de quebrar completamente, mientras Wright observa en Ito una figura consumida por la obsesión y el miedo a perder autoridad. Esta dinámica psicológica añade tensión constante y evita que el conflicto principal sea demasiado simple. La escritura de las escenas de combate también resulta efectiva, porque cada pelea tiene significado narrativo. Los combates no aparecen únicamente para llenar tiempo o impresionar visualmente. Representan cambios emocionales y de poder dentro del campamento. Esto ayuda a que la acción tenga impacto dramático y evita que la película se convierta en una sucesión vacía de peleas. Sin embargo, el guión tiene varios problemas relacionados con el desarrollo de personajes secundarios. Muchos prisioneros y soldados aparecen durante la historia, pero pocos reciben suficiente tiempo o profundidad para resultar realmente memorables. Algunos personajes parecen existir únicamente para avanzar la trama o generar momentos emocionales rápidos. Esto reduce parcialmente el impacto de ciertas muertes y sacrificios, porque el espectador no llega a conectar completamente con ellos. Otro problema es que la historia utiliza bastantes elementos familiares del cine bélico y de supervivencia. Existen varios clichés típicos del género: el comandante cruel obsesionado con el honor, el veterano cansado de la guerra, el héroe resistente que inspira esperanza, y el grupo de prisioneros planeando escapar. Aunque estos elementos funcionan razonablemente bien gracias a las actuaciones y la dirección, el guión rara vez sorprende realmente a nivel narrativo. La escritura del romance entre Wright y Teresa también es algo limitada. La relación tiene momentos emocionales interesantes y ayuda a humanizar al protagonista, pero nunca se desarrolla completamente. El guión parece más interesado en la supervivencia y la acción que en explorar profundamente el vínculo emocional entre ambos personajes. Como resultado, algunas escenas románticas se sienten breves o poco desarrolladas. A pesar de eso, el libreto logra transmitir un mensaje bastante claro sobre la resistencia humana. La película insiste constantemente en la idea de conservar dignidad y esperanza, incluso en circunstancias extremas. Los personajes son sometidos a violencia física, hambre y humillación, pero continúan buscando razones para sobrevivir. Esta dimensión emocional ayuda a darle mayor peso a la historia y evita que todo se reduzca únicamente a violencia y acción. Los diálogos, aunque funcionales, no siempre son especialmente memorables. Existen conversaciones efectivas relacionadas con la guerra, el honor y la supervivencia. Pero también hay momentos donde los personajes expresan ideas bastante predecibles o típicas del género. El guión es más fuerte construyendo tensión visual y conflictos físicos que desarrollando diálogos complejos o filosóficos. Uno de los aspectos más interesantes de la escritura es la representación del deterioro psicológico causado por la guerra. Tanto los prisioneros como los oficiales japoneses aparecen emocionalmente destruidos de diferentes maneras. El guión muestra cómo el miedo, la violencia constante y la desesperación afectan la mente humana. Ito, por ejemplo, no es simplemente un villano cruel, es también un hombre consumido lentamente por la paranoia y la obsesión con el control. El final de la película refleja bastante bien el enfoque del director y los guionistas. En lugar de ofrecer una victoria completamente triunfal, el desenlace mantiene un tono melancólico y emocionalmente complejo. Aunque algunos personajes logran sobrevivir, las heridas físicas y psicológicas de la guerra permanecen presentes. Esto le da a la historia una sensación más madura y menos simplista. La colaboración entre dirección y escritura resulta especialmente efectiva durante las secuencias más tensas. Las escenas de tortura, combate y rebelión dentro del campamento funcionan porque el guión establece adecuadamente los conflictos emocionales y el director sabe cómo convertirlos en imágenes intensas y visualmente impactantes. Ambos elementos se complementan bastante bien en los momentos más fuertes de la película. En términos generales, tanto el director como los escritores parecen tener una visión clara de lo que querían lograr. Una película bélica intensa, centrada en la supervivencia humana y el combate físico. Aunque existen limitaciones narrativas y algunos problemas de ritmo, el proyecto mantiene una identidad fuerte y consistente.
Nunca parece confundido respecto al tono o al tipo de experiencia que desea ofrecer. En conclusión, la dirección y la escritura de Prisoner of War presentan una mezcla interesante de fortalezas y debilidades. El director destaca especialmente creando atmósfera, manejando acción física y construyendo tensión visual, mientras que el guión funciona mejor explorando resistencia emocional y rivalidades psicológicas que desarrollando personajes secundarios complejos. Aunque la película no alcanza el nivel narrativo de los grandes clásicos bélicos, sí consigue ofrecer una experiencia intensa, emocional y físicamente impactante, gracias a la combinación entre una dirección sólida y un libreto que entiende muy bien el tipo de historia que quiere contar. Antes del clímax final, la película muestra cómo la situación dentro del campamento se vuelve cada vez más desesperada. Las fuerzas aliadas comienzan a acercarse, y los oficiales japoneses saben que la guerra está cambiando rápidamente. Esta presión externa provoca un deterioro psicológico visible en Ito. Durante gran parte de la película, el comandante japonés había mantenido una apariencia de disciplina y control absoluto, pero hacia el final, empieza a mostrar señales claras de paranoia y miedo. Ya no se comporta únicamente como un líder militar cruel, ahora parece un hombre consumido por la posibilidad de la derrota y obsesionado con evitar perder autoridad frente a sus hombres y prisioneros. El ambiente dentro del campo se vuelve mucho más violento en esta etapa final. Los castigos aumentan, las ejecuciones se vuelven más frecuentes, y los soldados japoneses actúan con mayor brutalidad debido al caos creciente. Los prisioneros entienden que permanecer allí probablemente significará la muerte, ya sea por ejecuciones directas o por las condiciones extremas del lugar. Esta sensación de urgencia impulsa a James Wright y a sus compañeros a acelerar sus planes de escape. Uno de los elementos más importantes del final es la evolución emocional de James Wright. Al inicio de la película, Wright era principalmente un soldado intentando sobrevivir después de ser capturado. Sin embargo, durante su tiempo en el campamento, se transforma gradualmente en una figura de resistencia para los demás prisioneros. Aunque nunca busca convertirse en líder de manera oficial, sus habilidades físicas, su fortaleza mental y su negativa a rendirse inspiran a quienes lo rodean. Para el final, Wright ya no lucha solamente por sí mismo, también carga con la responsabilidad emocional de ayudar a otros a escapar de aquel infierno. La tensión aumenta enormemente cuando las fuerzas aliadas lanzan un ataque aéreo sobre la región. Esta secuencia marca el inicio del caos definitivo. Las explosiones comienzan a destruir partes del campamento, mientras el humo, el fuego y la confusión se expanden rápidamente. Visualmente, la película utiliza este momento para reflejar cómo el orden brutal impuesto por Ito finalmente empieza a derrumbarse. El campamento, que durante toda la historia había representado control y opresión absoluta, se convierte ahora en un lugar desorganizado y fuera de control. Durante el ataque aéreo, muchos prisioneros ven una oportunidad única para escapar. Las torres de vigilancia son destruidas, varios soldados japoneses mueren y las líneas de defensa comienzan a colapsar. Wright comprende inmediatamente que este es el momento que han esperado durante tanto tiempo. Junto con Villanueva y otros sobrevivientes, organiza un intento desesperado de fuga, mientras las bombas continúan cayendo alrededor del campamento. La película muestra el escape de manera extremadamente intensa y caótica. No se trata de una fuga limpia o heroica, es una lucha desesperada por sobrevivir. Algunos prisioneros son abatidos mientras corren, otros mueren en explosiones, y muchos simplemente desaparecen en medio del caos. Esto es importante, porque el filme evita convertir el escape en una victoria completamente gloriosa. Incluso en el momento de mayor esperanza, la guerra sigue siendo brutal e impredecible. Teresa también juega un papel clave en esta parte final. Durante toda la película, había ayudado silenciosamente a los prisioneros, pero ahora participa activamente en la huida. Su decisión demuestra cómo el conflicto la transformó emocionalmente. Al principio, Teresa sobrevivía principalmente obedeciendo y tratando de evitar llamar la atención de los japoneses. Pero hacia el final, ya no puede permanecer pasiva y decide arriesgar su vida para ayudar a Wright y a los demás. Mientras el campamento se derrumba bajo las explosiones, ocurre el enfrentamiento final entre James Wright y Benjiro Ito. Esta pelea es mucho más que un simple combate físico. Representa el choque definitivo entre dos formas opuestas de entender el honor, el poder y la supervivencia. Durante toda la película, ambos personajes habían desarrollado una relación compleja
marcada por odio, respeto y obsesión mutua. Ito veía a Wright como un hombre imposible de quebrar completamente, mientras Wright consideraba a Ito la personificación de toda la brutalidad y crueldad sufrida dentro del campo. La pelea final ocurre en medio del fuego y la destrucción, lo que le da un tono casi simbólico. Todo el sistema de control construido por Ito está colapsando alrededor de ellos, mientras ambos hombres se enfrentan cara a cara. Ito utiliza una espada y mantiene un estilo de combate rígido y disciplinado, reflejando su mentalidad militar tradicional. Wright, en cambio, pelea utilizando las habilidades físicas y técnicas de artes marciales que desarrolló a lo largo de su vida y que perfeccionó durante las peleas clandestinas del campamento.